Mira, este documento me sorprendió bastante cuando lo estuve leyendo, ¿no? Y te hace un alcance interesante sobre este artículo, a pesar de que es un artículo un poco antiguo, 18 meses creo de antigüedad, precisamente publicado un mes antes de las elecciones, pero este artículo nos da un panorama bastante importante de los temores y las motivaciones de una gran parte del público estadounidense. Y como el 6 de enero y los acontecimientos que lo rodean están en el centro de la atención pública, con algunos antecedentes que no son útiles a nosotros. Ok, bueno, creo que ya va, que me pasó algo acá. Okay. Bueno, quiero comenzarles hablando un poco sobre quién es Stewart Rhodes, ¿sí? Y de cómo y qué lo motivó a fundar los Oath Keepers. Y más adelante vamos a ver quiénes conforman los Oath Keepers, ¿sí? Los Oath Keepers es un grupo paramilitar ultraderechista, antigubernamental, ¿ok? El grupo se describe como una asociación apartidista, con miembros activos y retirados del ejército, policías y equipos de primera respuesta, quienes se comprometen a defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, ¿ok? Anima a sus miembros a no obedecer leyes u organismos que según ellos violarían la Constitución de los Estados Unidos. La organización declara una afiliación de 35,000 miembros en el 2016. O sea, en pocas palabras, este grupo fomenta a sus miembros el no acatar órdenes de organismos o entes superiores si dichas órdenes son anticonstitucionales, ¿sí? Pues el fin es defender la Constitución mediante su juramento, mediante el juramento, ¿no? Ok. Ahora, ¿quién es Rhodes? Stewart Rhodes. Rhodes era un bloguero libertario, poco conocido cuando lanzó los Oath Keepers al principio de 2009. Era un momento de ansiedad en la derecha estadounidense. Mientras la gran recesión hacía estragos, los manifestantes se enfrentaban al nuevo presidente con acusaciones de socialismo y tiranía. Las mayores amenazas a nuestra libertad no vienen de afuera, escribió Rhodes en internet, sino de adentro. Los republicanos habían pasado 8 años acumulando poder en un poder ejecutivo que ahora ocupaba Barack Obama. El tiempo de la política se estaba acabando. Nuestros pretendidos amos de la esclavitud están subestimando enormemente la determinación y la capacidad militar del pueblo, escribió Rhodes. Un momento. Ok, vamos a bajar un poco. Ok. Rhodes llevaba hablando de la guerra civil desde que fundó los Oath Keepers en 2009, pero ahora hay más gente que le escucha. Y mientras Rhodes se había presentado como un revolucionario en espera, ahora veía su papel como un defensor del presidente. Había hecho un llamamiento a sus seguidores para que protegieran al país contra lo que él llamaba una insurrección. Los disturbios, me dijo, eran el último intento para socavar a Donald Trump. Durante el verano, las advertencias de Rhodes
sobre el conflicto no hicieron más que aumentar en agosto, cuando un adolescente fue acusado de disparar y matar 2 personas en las protestas por la brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin. Rose lo llamó un héroe, un patriota, en Twitter. Y cuando un partidario de Trump fue asesinado esa misma semana en Portland, Oregon, Rose declaró que no había vuelta atrás. La guerra civil estaba aquí y ahora mismo. Escribió antes de ser expulsado de la plataforma por incitar a la violencia. Entonces ya podemos ver que las líneas de pensamiento de este hombre son bastante radicales, ¿no? Cuando le hacen algo al que piensa igual como tú, ahí sí se va a formar una guerra civil, ¿no? Pero no hay un poco de empatía al cuando uno de los tuyos, pues, hiere a los que tú piensas, pues, que son tus enemigos, ¿sí? Entonces ahí sí lo llamas como un patriota, no un héroe, como lo llamó a este chico. Ok, mientras Trump, voy a bajar un poco, mientras Trump pasaba el año advirtiendo sobre el fraude electoral, los Oath Keepers escuchaban. ¿Qué pasaría? Me preguntaba, si Trump perdiera, dijera que las elecciones habían sido robadas y se negara a concederlas, o la otra cara de la moneda, ¿qué pasaría si ganara y sus oponentes se lanzaran en las calles a protestar? Estados Unidos ya estaba viendo un aumento de la violencia política. Y en agosto el FBI publicó un boletín que advertía de una posible escalada de cara a las elecciones. ¿Cuánto empeoraría la situación si los profesionales capacitados tomaran las armas? Y yo creo que con referente a este párrafo, pienso que los estadounidenses no eran los únicos que se les pasaba por la cabeza esas preguntas, o pensaban o estaban a la expectativa de un conflicto. Sí, pues yo recuerdo que eh, en ese mismo tiempo pensaba pues yo lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar si Trump no entrega el poder? ¿No? ¿Qué va a pasar si él se resiste a entregar y salen las personas armadas? O lo contrario, ¿no? ¿Qué va a pasar si este, que la situación se empeore, ¿no? De ambas partes yo veía que iba a haber un conflicto. Yo sentía, ¿no? Yo creo que nosotros que estamos afuera pudimos haber pues vivido esa tensión, ¿no? Que había en Estados Unidos. No me quiero imaginar pues allá en ese país como estaba la tensión, y más aún con personas como que pertenecen a este tipo de organizaciones como los Oath Keepers, que prácticamente se la mantenían con armas en la mano. Entonces eran como, yo creo que es terrorífico, ¿no? Vivir en un país donde se está viviendo algo así. De repente ver estas organizaciones con hombres armados, esperando, ¿no? Expectando a ver si pasa o no pasa algo, si alguien dispara, ¿no? Esa tensión. Vamos a ver un poco, vamos a pasarnos un poquito por la historia de este hombre, de Rose, ¿sí? Marilyn, Ajá. em, pienso que estoy de acuerdo, ¿no? Con esa observación, pero al mismo tiempo pienso que en Estados Unidos mismo, tal vez no, mucha gente no lo ve así tan negativo, ¿no? O sea, no lo ven horrorífico la presencia de hombres armados porque creo que en gran áreas, en gran parte es normal, ¿no? Si los niños ya aprenden a usar armas.
Es como parte de ese orgullo y de una sensación de libertad que Claro, existe exacto. en muchas áreas, ¿no? Entonces, para Ujú, ti y para mí realmente es, da miedo y para ellos es como que se sienten bien así, ¿no? claro, Pero sí, claro, no en todos los Estados Unidos, pero en muchas áreas, ¿no? claro, claro, exacto. Sí, es la sensación como indicó que la sensación de libertad, ¿no? Que se sienten libres haciendo César esto. tiene la mano. Ok, este, sí, precisamente tenía como esa misma idea que acaba de mencionar Marco, porque es que cuando uno ve el trasfondo de esta gente, ellos realmente impulsan y creen fervientemente en lo del tema de la segunda enmienda. Y si no Ujú, me equivoco, ellos lo toman precisamente de ese tiempo de la Guerra Civil Norteamericana, ¿ya? O sea, prácticamente para ellos esa segunda enmienda es como el tema más valioso. Ellos dicen, si nos quitan la segunda enmienda, perdimos todo nuestro futuro, perdimos todo nuestro país. ¿Quién va a defender ahora nuestro país ante esta población migrante que nos quiere quitar nuestra identidad? Ese es el pensamiento de ellos. Y todo eso va fundamentado también en varias teorías conspirativas. Creo que ya la correcto. anciana Tej ha hablado sobre eso, sobre el tema del gran reemplazo, ¿ya? Entonces, es básicamente eso. Es esta sensación, como lo acabas de decir tú también, de libertad, al mismo tiempo fundamentada en teorías de conspiración que promueven personas como Tucker Carlson y la derecha. Ujú, correcto, correcto. ¿Alguien más? Es que no puedo ver si alguien levanta la mano o no. Em, sí, yo quiero opinar también. Ah, ok. Sí, me parece interesante eso cuando César mencionó también a Tucker Carlson. Me hizo recordar a Pat Buchanan con ese mismo deseo de ese gobierno pequeño, ¿sí? Ujú, Cuando, por ejemplo, estos grupos de milicias se están formando en 2009, lo vemos como un desarrollo, pero realmente ellos tenían desde los 90, toda esa época, finales 90, habían líderes, habían personas, no era algo bien formado, pero tenían estas ideas ultraconservadoras. Y cuando ya vamos a 2009, lo que ellos en sí están temiendo es exactamente, es el gobierno grande, ven como una amenaza a Obama. ¿Y qué es lo que más temen ellos? ¿Qué es lo que temen de Obama? O sea, lo que temen es que pueda controlarles o quitarles ese derecho a tener armas y ujú, que pueda socavar a esos gobiernos locales. Entonces, ese es uno de los grandes temores de ellos. Entonces, por eso ellos tienen esa ¿cómo se dice? Animosidad racial, algo así. Entonces, y lo mismo pasa eso, cuando llega, por ejemplo, el fin de la Guerra Fría, el 85, 95, 89 al 95, toda esa etapa, ellos están luchando, porque cuando, por ejemplo, veo el pensamiento de Pat Buchanan o estos otros hombres, ellos luchan siempre es para contrarrestar el gran gobierno, o sea, siempre. Y los correcto. argumentos que ellos usan son libertarios. Lo hacen así, son libertarios. No estoy muy empapada sobre el término paleolibertario, pero creo que tiene alguna relación. Entonces, tienen esa combinación, ¿no? De conservadurismo, pero esas ideas libertarias. Solo eso Correcto. quería decir. Ujú, ya, perfecto, gracias, Edita. No sé si alguien más, porque como no puedo ver si alguien levanta la mano o quiere hablar, estoy aquí.
Una preguntita. Ujú. ¿Qué es bloguero? ¿Cómo lo explico? Es como cuando tiene un blog, es como una página de internet en donde publicas, por decirte, es como una red social. Ah, sí, Entonces sí. hay personas que se crean un blog de, por ejemplo, si la persona es nutricionista, entonces se crea un blog en donde va publicando, haciendo algunas publicaciones con referente a la nutrición, algunos tips y todo eso, ¿no? Es como una red social, algo así, pero es antigua. No es como el Facebook o algo así, es como Ok, más gracias. antiguo. Ujú. Ok, ¿alguien más? Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito la historia de este señor, de Rose, ¿ya? Porque él es el fundador de los Keepers, ¿sí? De los Oath Keepers. Rose se había alistado en el ejército al salir del instituto, con la esperanza de convertirse en boina verde, pero su carrera se vio truncada cuando se fracturó la columna vertebral durante un asalto de entrenamiento en paracaídas. Tras su licenciamiento, trabajó como instructor de armas de fuego y aparcando coches como aparcacoches. En 1993 se le cayó su pistola cargada y esta le disparó en la cara, cegándole el ojo izquierdo. El roce con la muerte le inspiró a los 28 años a matricularse en el colegio comunitario. Después estudió en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, donde se graduó summa cum laude. Y en la Facultad de Derecho de Yale, donde ganó un premio por un trabajo en el que argumentaba que la doctrina del enemigo combatiente de la administración Bush violaba la Constitución. Okay. Perdón, no había bajado. Eso es, sí, porque ya le iba a decir. Sí. Ok, allí. Entonces, se casó con una compañera libertaria, formó una familia, se estableció como abogado en Montana, ¿ok? La calidad de la Ivy League, sin los gastos de la Ivy League, decía en un anuncio en 2008. Ese año fue voluntario en la campaña presidencial de Ron Paul, ¿sí? Pero después de las elecciones se desvió de la política hacia algo más oscuro. Su blog era a la vez un manifiesto y una propuesta de reclutamiento. Se basó en el juramento que hacen los soldados cuando se alistan, minimizando el voto de obedecer al presidente y centrándose en el que le precede, que es apoyar y defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Los agentes de la ley hacen un juramento similar y Rose escribió que ambos grupos podrían rechazar órdenes, incluidas las relacionadas con el control de armas, que permitieran la tiranía. Y si fuera necesario, podrían luchar. ¿Ok? Entonces, las respuestas llegaron a raudales y Rose las publicó en su blog. Dice, obviamente estas son respuestas que él recibió, ¿no? Mediante sus publicaciones. Decían, su mensaje se está difundiendo y me aseguraré de que llegue a más marines. No solo rechazaré cualquier orden ilegal que viole la Constitución,
sino que lucharé contra los tiranos que dan las órdenes. Tengan la seguridad que mis hermanos de las fuerzas de seguridad y yo hablamos de este tema con regularidad. ¿Sí? Le apoyo plenamente a usted y a lo que defiende. Y hablo de estas cosas con alguno de mis subordinados, escribió un oficial del Ejército del Aire. Aquellos en los que confío, claro. ¿No? Entonces, ok, Roth mantuvo ambigua la naturaleza de los Oath Keepers. El grupo era oficialmente apartidista. Aún así, advirtió que sus miembros podrían ser pintados como extremistas. Pintados como extremistas. Y dijo que podían permanecer en el anonimato. No pedimos a las fuerzas del orden y a los militares en activo que se inscriban en ningún tipo de lista de miembros, dijo en una entrevista radiofónica. Creemos que eso es una tontería, ¿no? Eso fue lo que él dijo. Pero finalmente, dicha lista sí existía, ¿no? Recogía los nombres de los miembros, sus direcciones de casa y correo electrónico, sus números de teléfono y sus historiales de servicio, junto con todas las respuestas a una pregunta sobre cómo podrían ayudar a los Oath Keepers. El año pasado, en Southern Poverty Law Center, me pasó las entradas de casi 25,000 personas. Ay, perdón. Okay. El 19 de abril de 2009, Roth viajó a Lexington Green, en Massachusetts, para el aniversario de los primeros disparos de la Revolución Americana. Ante una multitud de nuevos miembros, dirigió una reafirmación de sus juramentos. Con él estaban dos héroes, Richard Mark, que popularizó la idea de que los sheriffs de los condados son la ley suprema del país, y Mike Vanderburg, el fundador de los Three Percent, una milicia basada en el mito de que solo se necesitó un 3% de la población para luchar y ganar la guerra de la independencia. ¿Ok? Y bueno, aparte de todo lo que ya estamos viendo, Roth se inspiró en la idea de que Adolfo Hitler podría haber sido detenido si la policía y soldados alemanes hubiesen desobedecido sus órdenes. ¿Sí? Escribiéndolo en la revista SWAT en 2008. Rhodes afirma, una policía de un estado totalitario no puede ocurrir en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vemos que la línea de pensamiento, pues, estaban completamente en contra de un estado totalitario, ¿no? Y hacer estos gobiernos pequeños, como veníamos hablando. No sé si alguien quiere opinar hasta en este punto. Bueno, hay creo que mucho material hasta ahora, empezando con su trayectoria, ¿no? Es creo que bastante en contra de tal vez lo esperado de estereotipos, porque ese señor, su formación es extraordinaria. Él es un abogado, no sé, formado no es abogado, ¿no? Pero formado en la ley. Y ahí cita su primer trabajo. No sé si ustedes han fijado que
¿De qué se trata eso? Porque dice, o él ganó un premio, mejor dicho, dice en la universidad, por escribir sobre el tema de la doctrina de Bush de los, de los enemigos combatientes. Por lo poco que yo he visto, enemigos, eso era una ley, una doctrina que sacó Bush después de los ataques 11 de septiembre, cuando él declaró presos o rehenes de guerra, no como rehenes o no como presos, sino dijo, esa gente son enemigos combatientes. Mm, Que claro, es una cosa muy diferente. Y creo que eran miles de personas en ese caso. No sé, obviamente, la posición de Rhodes en ese caso, pero aquí dice, da a entender que él estaba en contra de eso, no estoy sí, seguro. sí, él dice que, ajá, Que violó Constitución, ¿no es cierto? correcto. Ujú. Entonces eso ya nos da una idea, creo, buena de su orientación política. ¿Qué piensan? ¿Por qué él estaría en contra de que los Estados Unidos declaren a, digamos, personas en el país del enemigo donde están haciendo guerra, no como rehenes, sino como, o presos, sino como enemigos en combate? ¿Qué piensan? ¿Ustedes ven ahí una conexión o eso les hace pensar en algo sobre su postura política? Tal vez lo que podemos ver que tal vez muestra directamente su posición anti-gobierno, pero ante el gran gobierno, ¿no? Yo estaba pensando en lo que hablamos la semana pasada. ¿Antiimperialista? Ajá, sí, esa dirección, correcto. No, porque él está, Aislacionista. George Bush declaró que enemigos o que personas en países que fueron capturados, etcétera, todos son enemigos combatientes. En vez de decir esos son rehenes. Entonces, si son enemigos combatientes tienen menos derechos, obviamente. Claro, O sea, un soldado que te quiere disparar, tú lo agarras. Entonces, él no es un rehén, así nomás. Él es un soldado, un enemigo en combate que trata de matarte. Entonces recuerdan, ¿no? El artículo que leímos o estudiamos otra semana, que explicaba que hay un grupo de personas que está totalmente en contra de acciones de los Estados Unidos en otros países. No sé exactamente qué estabas diciendo eso. La semana pasada vimos ese grupo que era la extrema izquierda y que promueve el no intervencionismo y que del otro lado del espectro está este grupo de los paleoconservadores que procuran el aislacionismo, ¿no? Pero que se encuentran al final los dos en una misma posición. Eso es lo que yo recuerdo del artículo de la semana pasada. Sí, exactamente. Yo estaba pensando en esa postura paleoconservadora. No sé si él va hacia esa dirección porque también dice el artículo que él es libertario, ¿no? Bueno, A él ver, ¿qué apoyó dice a Ron Paul, ¿no? Ron Paul? En Sí. su campaña. O sea, él es libertario, Ajá. pero como dicen, tiene esa misma posición política que los palio y los de la izquierda extrema. Tal vez podemos decir que se está inclinando un poco más hacia el neoconservadurismo. De cierta manera, los libertarios
también conservan alguna cosa, no son completamente progresistas, se puede decir, sino que de cierta manera hay un vínculo muy fuerte con una parte del conservadurismo. Entonces, tal vez yo lo colocaría en ese espectro del neoconservadurismo. Yo creo que él trabajó en los 90 con Ron Paul. No sé si tú investigaste eso, Sí. Marilyn. No, pero sí trabajó con Raw Paul, pero no Sí sé Lo que el artículo, me sé si es el adentré mucho en el artículo que- tema. Ajá, que es en el 2008. Ajá. Pero yo leí, pero no le presté mucha atención, pero ahorita me recordé que en los 90 él trabajó en la oficina de Ron Paul. Y sabemos quién es Ron Paul y las ideas que él traía desde entonces. Yo leí algo sobre el movimiento patriota que él formó, que fue, digamos, antes que los Outkeepers, y que fracasó. Ellos también son, bueno, grupos de milicias, religiosos, también hay religiosos estaban dentro de ese movimiento, de iglesias Ujú. evangélicas. Ellos tenían una idea también del Estado o del nuevo orden mundial, y que iba a haber pues un final apocalíptico, y que Ujú. tenían que estar preparados para eso, o sea, de una manera también tenían que aprender supervivencia, justamente para ese tiempo, porque estamos hablando del fin del mundo. Y todas esas ideas yo no sé si la tenía también, bueno, pero si él se juntaba con esos grupos, de alguna manera tiene que haber estado también con esa idea, ¿no? O sea, y tenía otra idea minarquista, son los que necesitan que el Estado intervenga lo menos posible. Entonces, lo único que tiene que hacer el Estado para ellos simplemente es resguardar las fronteras, nada más, de ataques aéreos o terrestres. O sea, es lo único que ellos necesitan que el Estado haga. Eso es lo que leí que promovía este movimiento patriota. Y claro, a favor, están contra las personas que están en contra de la Constitución, ¿no? O sea, defender también sus derechos, ¿no? Recuerda Sí, que parte de la conclusión en la semana pasada era que Trump era paleoconservador, pero tampoco era perfectamente un paleoconservador. O sea, tenía aspectos, ¿no? No era una cosa muy 100% pura, Definida, ¿no? ¿no? Y yo pienso, tampoco, muchas veces la persona no se puede colocar en una esquina nomás. Eso fue bien al comienzo de su carrera. Después, ¿no? El artículo dice que él dejó la política por un buen tiempo. Am, entonces, tal vez es parte de su búsqueda, pero interesante es, ya vemos una tendencia muy clara en qué rincón él se mueve con sus pensamientos. Y están aquí las ideas paleoconservadoras y el libertarismo, que ya hemos aprendido que en muchas áreas se convergan, ¿no? Ujú. Sí, bueno, de hecho más adelante, a él como que o sea, porque como lo tildan de muy extremista, le empiezan a decir que él es un extremista blanco, ¿no? Y él dice que no, porque de hecho en una por decirlo, de las normas de los housekeepers, decirle no al racismo, ¿no? Incluso uno de los vicepresidentes era una persona de color. Entonces era como un poco, o sea, un poco confuso si es realmente extremista en el aspecto de supremacista blanco, pero tiene actitudes de que sí, pues, ¿no? A mi parecer. sí, yo también diría que por ahí es que él va, por la línea libertaria. También dice el artículo que se casa con una libertaria y estuvo participando de la política con Rand Paul.
y se ve como él en su artículo ataca la política de Bush. Y como bien acaban ustedes de decir, la política de Bush es neoconservadora. Y esa política es intervencionista. Entonces se ve que él tiene la idea libertaria del aislacionismo, que es América primero y nada de política exterior. Sí. ¿Alguien más quiere cortar algo? Y vamos a continuar. Porque, ajá, entonces, con el título, con su título de abogado, ¿ok? De la Ivy League, los antecedentes de Rolfe eran inusuales, ¿sí? Uno de los primeros casos que aceptó después de estudiar Derecho fue ayudar en la defensa de un líder de la milicia encarcelado por fabricar ametralladoras. Sus primeros escritos en su blog y en un foro de internet en el que utilizaba el nombre de Stewart de Jane, revelan una fijación por el aumento de los cientos de grupos de milicias que a principios de la década de 1990 se aglutinaron bajo la bandera del movimiento patriota. Perdón. Ok. A Rose le afectó profundamente el asedio gubernamental de 1993 a las afueras de Waco, Texas, que acabó con la muerte de más de 70 miembros de una secta cristiana armada, lo que para él mostraba el peligro de del poder gubernamental. Pero el movimiento Patriot se hizo famoso por sus conexiones con los nacionalistas blancos y se desmoronó después de que Timothy McVeigh, que había asistido a las reuniones de la milicia, pusiera una bomba en un edificio federal en Oklahoma City en 1995. No sé si alguien quiera opinar referente a lo ocurrido en Waco, ¿no? Bueno, aquí podemos ver de que él estaba completamente mal por que el gobierno tomó represalias contra esta secta cristiana, ¿no? Y vio que era completamente un peligro de un gobierno único, pues, por decirlo así. Bueno, pienso que podemos aquí insertar, ¿no? Como te dije también en algún momento, que hay muchas cosas buenas o cosas que también apoyaríamos o apoyamos, ¿no es cierto?, en la lista de los elementos o metas que defienden algunos de esos grupos. Un poco lo que pasó en Waco, aparentemente yo creo que estamos de acuerdo que fue una intervención excesiva, brutal del gobierno a un grupo religioso que tenía en primer lugar ideas religiosas que eran peligrosas, sí, pero no había un peligro así tal vez podemos decir eso, pero no, pienso que se podía haber resolvido muy diferente, ¿no? Porque estaban abiertos al diálogo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál era
¿Alguien recuerda cuál era la postura del anciano Jeff en cuanto a esa historia? Yo recuerdo que él mencionó este tema de Wake Up, pero basado en temas conspirativos. Ujú. ¿Cuál era la Pero, conspiración detrás? ¿Puedo decir algo? de Hillary Clinton, ¿no? Algo así, no recuerdo. No. Claro, ¿Puedo decir algo? adelante. Mm, hasta donde yo sé, eso fue algo como lo que acaba de decir Marcos. Eso fue algo prácticamente excesivo, como dice Marcos, de fuerza, la fuerza pública actúa ahí de una manera muy, muy errada. Hasta donde yo sé, eso no era ningún grupo que representaba algún peligro para la sociedad, ni para la nación, ni para nada. Era una secta que se ha retirado allá, pero como en Estados Unidos se permite el arreglo de armas y todo eso, ellos eran, ¿cómo se dice? Armeros. Habían muchos armeros que trabajaban en eso y, y arreglaban armas y salían y entraban armas, pero ellos las arreglaban nada más. Eh, y ese fue el motivo por el cual los tildaron de una vez de prácticamente subversivos, ¿no? Pues hasta donde yo sé, esa es la historia que leí de allá de esa masacre, que fueron como 70 personas, ¿sí? O algo más, según creo, fueron más personas. Y, y mejor dicho, ellos los confundieron con algo así, porque por la cuestión de las armas, que entraban y salían armas, pero eran armas que ellos arreglaban y se las llevaban, venían, ya, gente de otra parte. Nada más, ese fue el error prácticamente. Eso fue un error, hasta donde yo sé, pues. Creo que es más compleja esa historia y no se puede reducir. Tenía que ver con armas, sí, pero también era ilegal lo que pusieron, las armas que trataron de producir ahí. Pero César tiene la mano arriba. Bueno, no voy a comentar sobre si fue malo o fue bueno o si fue excesivo o no, porque no, ni tampoco indagar en esa historia, sino más bien lo que es el argumento de este señor de Rhodes, que aquí en este párrafo dice: a Rhodes le afectó profundamente el asedio gubernamental de 1993 a las afueras de Waco, Texas, que acabó con la muerte de más de 70 miembros de una secta cristiana armada, lo que para él mostraba el peligro del poder gubernamental. Entonces, lo que yo veo aquí es lo mismo que había comentado anteriormente, lo que es esta mentalidad conspiranoica, ya, de que vean, el gobierno quiere intervenir en todo y eso obviamente va en contra de sus ideales libertarios, porque creo que ya Iris lo había comentado antes y Edita creo que también, y Marco lo había dado a entender, lo que es este tema de que él lo que procura es siempre un estado pequeño en donde el individuo esté allí por encima inclusive del estado. Entonces, es eso, es como que si el estado al momento para él de intervenir en una situación puntual, ya eso de alguna manera afecta sus derechos individuales como ciudadano, ¿ya? Entonces, vemos que él claramente tiene una visión libertaria y este evento de Waco es solamente una demostración de eso, sin uno meterse en si fue bueno o malo, lo que sea. Eh, Aquí se demuestra que él es un libertario total.
Estoy de acuerdo con esa postura, pero también pienso que es importante entender el enfoque que el anciano Jeff, por ejemplo, coloca en esa historia, porque yo recuerdo que se transmitía esa teoría conspirativa del que detrás de todo ese evento, esos acontecimientos de Waco, estaba la idea de un estado profundo que quería controlar todo, quería como dice César, ¿no? Era como que antigobierno y quería más como que el gobierno pequeño más que el gobierno grande. Y también tenemos que entender que detrás de esa teoría conspirativa se, se empieza a construir de parte, o sea, con el anciano Jeff, él empieza como que a disipar esa teoría contra los Clinton. Y de repente dentro del movimiento se desestima, o sea, empiezan como que dentro del mismo movimiento, como resultado de esa conspiración, esa teoría conspirativa que se estaba teniendo, se empieza como que a desvalorizar o a desacreditar a Clinton, a los Clinton, lo cual termina afectando la candidatura de ella después dentro, porque hasta cierto punto todo el mundo entendía qué locura es que alguien como Trump se postule, pero después, o sea, si él, eso ya es una locura, ya estaba como de cierta manera apuntando hacia Hillary Clinton, pero después recuerdo que el anciano Jeff también era una mini campaña, se puede decir, anti-Clinton, digamos. Y esto terminó como que poniendo a muchas personas en duda y sin saber por quién o cómo votar. Aunque no se hubiesen comprendido por quién hubiese votado correctamente, o sea, las razones correctas, pienso que ahí se edificó la duda. Y al principio también dentro del movimiento, del grupo de movimiento que llevaron a una mala elección para y hay personas en el movimiento que han votado, por ejemplo, por Trump porque había dice, pero los Clinton hicieron esto. Entonces empezaron como una pequeña campaña de desacreditación. Entonces, Como un rechazo. esos son, por ejemplo, los resultados de una teoría conspirativa que nosotros podemos reconocer y están vinculados su punto de vista de esta persona con el mismo punto de vista que el anciano Jeff presentaba. Sí, creo que puedo recordar esto también. Aunque también había un enfoque profético en términos de un símbolo, creo, de la persecución o algo así. Había algo ahí que se enseñaba en ese tiempo. Pero bien, eso era correcto, sí. ¿No era el clamor de medianoche? No recuerdo bien. Mira, no recuerdo. Yo recuerdo que Jeff él citaba a una, no recuerdo, pero era una mujer que trabajaba para el gobierno de Clinton y ella había hecho una lista de características de una secta y recuerdo que en una presentación él leyó las características que ella puso. Ella decía cosas como una fuerte creencia en la segunda venida de Cristo, una fuerte creencia en la Biblia como inspirada, y ahí ella empezó a decir una serie de cosas, defiende muchísimo la segunda enmienda y ta, 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 ta. Solo que él leyó primero las que se referían a cosas que el movimiento no hacía, y él dejó de último la lista que empezaba a decir personas que creen mucho en la segunda venida y ta, ta, ta. Y el punto de él era decir que Satanás hizo que se levantaran movimientos de alguna manera, inspiró gente que hiciera cosas peligrosas o locas para que para que el gobierno estuviese preparado y cuando se levantara el movimiento verdadero, las leyes y la visión del gobierno estuviese listo como para poder perseguir. Entonces sí tenía que ver con la persecución y bueno, todo lo que dijo Solange, una mezcla de teoría de conspiración con una lógica, y básicamente el punto de él era, a nosotros nos van a perseguir porque una de las listas era, viven en el campo y esto y lo otro. Entonces él dice, o sea, eso somos nosotros prácticamente. Algunas características no las poseía el movimiento, pero muchas otras sí. Y él lo decía como, está todo listo para que nos persigan.
Creo que al Y principio eran adventistas, ¿no? Según sí. eran Ah, adventistas. sí, eran adventistas. No, ese es otro punto importante. Al final, quien entregó a David Koresh fueron unos adventistas que dijeron que él ya no estaba. Aprovecharon para avisar porque David Koresh se casaba con varias mujeres y Sí. decía que él era el Mesías y los hijos que nacieran de él eran santos. Entonces, él estaba metido en problemas de asedio sexual bien graves, de abuso y tal. Y la iglesia hizo una declaración pública de que él no hacía parte de la iglesia desde el año tal y que había sido desfraternizado y tal. Fue la iglesia finalmente quien ayudó un poco al FBI a encontrarlo o algo así. Y ahí él también Claro, puso ese punto, como que la iglesia nos va a entregar. Él ya, agarró todo eso. ahí me hiciste recordar el punto principal de la lógica profética. Es cierto lo que han dicho. Y yo pregunté a Jeff que él me puede mostrar cómo se comprueba que fue la iglesia adventista que llamó al gobierno. Eso es lo que él dijo. Y él estaba sorprendido. Dijo, bueno, eso es muy, muy conocido entre los adventizadores. O sea, como todo el mundo sabe que así fue, pero nada más. Y la idea, la lógica principal era el concepto de la triple alianza, ¿De la qué? de la triple alianza, ¿no es cierto? Eso recuerdan donde él mostró diferentes triple alianzas. Estado, dragón, falso profeta y la bestia. Sí, o Entonces, sea, en el externo ocupando era este eso, en el modelo, interno. ¿no? Exacto, externo, interno, donde la iglesia adventista ocupaba el puesto del dragón. Y eso era un ejemplo, porque la iglesia ya hizo esto, ya trabajó en esa alianza con el Estado, y ese Estado formó para perseguir a los santos, a los verdaderos. Aunque Wacom no eran los santos, pero eran un ejemplo de lo que él es capaz de hacer. Así era, ¿no? Ujú. Pero en las notas que la anciana Tess, por ejemplo, nos deja en el artículo para encaminar, podemos ver lo siguiente. ¿Se escucha lo que digo o está apagado mi micrófono? Sí. Ok, gracias. Ella dice en el punto 2 que hay dos puntos que hay que tener en cuenta sobre este artículo. Y el primero es la tendencia libertaria que este hombre tiene, ¿no? Y el segundo es la referencia al enfrentamiento de Wyckoff, lo estoy leyendo lo que ella dice, en 1993, de que algunos recordarán haber oído hablar al anciano Jeff antes de 2019. La idea de que un Estado profundo y un gobierno autoritario están detrás de ese desastre es una de las principales teorías de conspiración que estaban directamente vinculadas a Hillary Clinton. En el pasado, este movimiento se situó en el lado equivocado de las teorías conspirativas y por lo tanto, en el lado equivocado de la comprensión correcta del enfrentamiento de Wyckoff. Esto se sumó a los prejuicios contra Clinton, pero a la luz del clamor de medianoche es perspicaz ver cómo ese mismo enfrentamiento ha afectado y ha sido utilizado por la extrema derecha. Y ahora aquí yo quiero hacer un punto porque ella nos lleva a ver el mensaje del clamor de medianoche. ¿Y cuál fue el mensaje del clamor de medianoche el cual Tess está enfatizando para ver ese error que el anciano Jeff está poniendo? ¿Alguien recuerda el punto del mensaje del clamor de medianoche? Las dos corrientes de información. Correcto, las dos corrientes, las dos fuentes de información. Y Jeff estaba en las fuentes de teorías de conspiración. Y eso hace que todo se tergiverse y él empiece como que de cierta manera, recuerdan que también estaba presente el tema antecitos de que Tess, bueno, en el periodo casi en que Tess presenta el clamor de medianoche, también estaba presente mucho el tema del último presidente. Y la predicción profética de parte del anciano Jeff era que cualquiera podría ganar, pero obviamente estaba ese prejuicio de parte de él contra los Clinton, contra Hillary Clinton. Y yo recuerdo, por ejemplo, conversaciones en las que participamos o las que escuchamos, donde él no tenía para nada un buen concepto de Hillary Clinton, no como persona, sino en sí como Clinton, pero de cierta manera también estaba
o sea, se podía sentir en sus palabras como cierto prejuicio. Y es en el clamor de medianoche que Tess también enfatiza y dice, todos nosotros empezamos como que a creer esa teoría porque no estábamos primero fijos en lo que el anciano Jeff decía, de esa manera, de cierta manera no éramos tan independientes a él. Desde otro punto era que no se entendía verdaderamente el mensaje a profundidad. Estábamos muy, muy frescos con el mensaje clamor de medianoche, pero ahí ella ya podía ver que había una falla porque estaba en contra de lo que las dos fuentes estaban siendo usadas, o sea, cómo estaba usando, y también eso fue algo que golpeó mucho al anciano Jeff, se puede decir, porque em, porque él usó esas fuentes erradas, y esas fuentes erradas conservaban su idea del Estado o su idea de gobierno que él tenía, que de cierta manera también era no queremos el control del gran gobierno, queremos un gobierno pequeño. Claro. Eso, perdón. Una pregunta, eso de David Koresh que llamó, como, no entendí bien. ¿Por qué llama a la iglesia adventista al Estado? No sé. Bueno, ahí puedo hacer un pequeño resumen. La cosa es Estás que interesado en doctrina Koresh, vieja. David Koresh salió de un grupo que tiene relación históricamente con la iglesia adventista. Es básicamente un grupo extremo que se formó, de ahí se desarrolló, son otro grupo, pero hay una relación con los adventistas. Ellos leen Elena White, ese grupo leía Elena White, los citan, usaban la misma cita como nosotros también. Vida en el campo, etcétera. Estudiaban profecía, solamente estudiaban profecía y realizaron un proyecto donde ellos, digamos, apartados en el campo, compraron o consiguieron una hacienda donde vivían. Pero ahí después, con su interpretación profética literal, entonces se fueron muy de tema, básicamente. Entonces hay esa relación. Son, de cierta manera, adventistas de extremos. Eso es la relación. Y la iglesia jugó un papel ahí, porque supuestamente, según Jeff, la iglesia tiró la primera piedra. Advirtió al gobierno que hay ese grupo que están haciendo esas cosas, que tiene relaciones ilícitas, etcétera. Supuestamente por tener miedo de que le dé un reflejo, una luz negativa en el público a la verdadera, por así decir, iglesia adventista, ¿no? Y ese concepto de iglesia adventista era dispuesta de atacar a sus propios hermanos, denunciándolos al gobierno. Eso fue entonces esa idea de que la iglesia adventista representa internamente la bestia. César. Wow. ¿Verdad? Ellos eran dadivianos. Davidiano, sí. Dadivianos Y porque que el líder se una llamaba David rama. Koresh, ¿no? Ajá. Se hizo llamar. Se dio ese nombre y de ahí él formó otro grupo, saliendo de otro grupo. Y entonces, ya, larga historia. Pero César quería decir algo también. Pues sí, la iglesia adventista, la iglesia adventista se lavó las manos. A ver, vamos en orden. César, tienes la mano y después el hermano Libardo. Es que sí, como Pilato, la iglesia adventista se lavó las manos. Cuando les preguntaron que si ellos formaban parte de la idea, ellos dijeron que no, que ellos hacía mucho tiempo ya no, ellos no eran de la iglesia adventista, porque a la iglesia adventista le preguntaron que si ellos eran adventistas, porque ellos creo que se hacían llamar adventistas allá también.
el grupo era adventista. Entonces, por eso le preguntaron a la iglesia que si ellos formaban parte de la iglesia adventista. Dijo que no, que ellos no pertenecían allá a la iglesia ya. Ese fue lo que dijo la iglesia. Ujú. Mm. César. Bueno, ellos se llaman, ¿no es cierto?, adventistas del séptimo día davidianos. Ujú. Entonces la relación con el séptimo día queda muy evidente y ellos usaban esos textos que nosotros usábamos mucho en el movimiento, que los profetas hablaron más de nuestro tiempo que de su propio tiempo y esas cosas, ¿no? O sea, sí podemos decir son una secta o algo así de los adventistas, son una rama extrema que se formó, pero claro, tienes razón, no eran de la iglesia. Pero creo que no es por causa de David Koresh que el anciano Jeff piensa que ellos son los falsos profetas. Él dice que el falso profeta era la iglesia adventista. ¿Por qué? Él decía eso, ¿por qué? Porque fue la secretaria de la iglesia adventista la que denunció y dijo que ahí se estaban cometiendo violaciones a mujeres y niños y había mucho uso de producción de armas y entonces para el anciano Jeff esto fue visto como la iglesia traicionó a ellos y para que no fuesen asociados con ellos hacen la denuncia. O sea, para que no haya asociación con ese grupo extremista, pero que también se hace llamar adventista. Entonces, para el anciano Jeff, el falso profeta no era David Koresh, era el adventismo, la iglesia adventista como tal. Y creo que es importante tener esto en claro. César, ¿ahora sí tu audio está mejor? No, no, sino que también se me olvidó lo que iba a opinar, ¿no? Eso. Ok, perdón. Continúa, Marilyn. Ya. Bueno, el artículo es bastante largo. Yo, entre comillas, quise resumir algunas cosas, pero todavía queda bastante material, ¿no? Lo que sí yo quiero resumir para ir cerrando, porque si no vamos a durar casi que toda la noche, ¿no? Porque realmente hay bastante tela que cortar en este artículo. Sí, efectivamente podemos ver que con este artículo vemos cómo surgen estos grupos libertarios, ¿sí? Y cómo se levantó y vio este grupo, o por decirlo así, señor Rhodes, vio en Trump un pilar fundamental que impulsa sus ideales, o sea, vio como un apoyo en la Casa Blanca, encontró un aliado, ¿sí? En la Casa Blanca. Y podemos observar cómo en estos grupos encontramos muchas teorías conspirativas, por ejemplo, lo que son los Oath Keepers. Básicamente, en el artículo pues salen varias referencias de que prácticamente sus pilares básicos son teorías conspirativas, ¿sí? Ellos tienen como 10 juramentos que realmente estuve tratando de buscarlo, pero no los pude conseguir. Y aparte de los 10 juramentos, ellos tienen algunos temores o miedos, ¿no? Que son para lo que ellos se preparan, que son todas estas teorías conspirativas. No son una, son muchísimas teorías conspirativas, ¿no? Y vemos fuertemente marcado sus ideales libertarios y las dos fuentes pues, de información, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo más. Me parece bien, Marilyn, que sugieres, digamos, o que dice que, bueno, es un artículo muy largo y sí, tenemos que llegar a un fin, pero también a la oportunidad de continuar mañana. Sí.
Podríamos continuar el No, día de porque hoy. hay mucho material aquí interesante, yo pienso todavía. Eso ya hicimos un par de veces con los artículos porque son muy ricos, digamos, en material de investigar y entender, Sí, si te parece. sí, sí. Sí, sí. De hecho, hay una parte interesante en quiénes componen este grupo, cómo, entre comillas, cómo los reclutan, ¿no? Es bien interesante. No sé si de repente quieran continuar mañana. Ujú. Es interesante, sí, yo pienso que podemos ver, por ejemplo, la vinculación de este grupo con otros miembros de- con otros grupos de milicia antigobierno, digamos, ¿no? Entonces, pienso que hay que estudiar la relación con ellos en esto y hay que verlo con un lente bastante profético, pero al mismo tiempo una lectura bien lateral para poderlo comprender. Sí. ¿Puedo una pregunta nada más? Esto es Ujú. como tipo aparte, yo no sé si alguno de ustedes me puede ayudar con esto, pero lo que acaba de decir Solange, sí, investigué, por ejemplo, un grupo de extrema izquierda, aparentemente es de extrema izquierda, ¿no? Antifa. ¿Por qué ese grupo Antifa, que ajá. también defiende la segunda enmienda, por qué ellos también odian a su vez a este grupo de los Proud Boys o el de Los los Oath Keepers? O sea, son grupos que defienden la misma enmienda sí. y de hecho en los Proud Boys hay gente que es afrodescendiente, lo cual me parece también raro porque supuestamente también tienen tendencias de supremacistas blancos. Entonces, o sea, si pudiesen explicarme más cómo funciona la dinámica de ellos y por qué Antifa y los Proud Boys se odian así, o sea, en principio. Sí, bueno, de hecho, estuve leyendo un poco porque hay bastante información que uno, bueno, tiene que investigar. Pero realmente estuve leyendo un poco y no entendí el por qué se odian, la verdad, porque es que comparten como el mismo ideal o se rigen como por las mismas defensa de la Constitución y todo esto, y son como rivales. Estuve pues leyendo, ¿no? Pero realmente no sé el trasfondo del por qué, capaz es una tontera, como quien dice, ¿no? Pero no sé por qué. Mm, Habría que investigar más. A sí, ver. hay que investigar. El tema es complejo, pero tiene que ver mucho en los objetivos, porque ellos están de acuerdo en un punto, pero en la mayoría están en desacuerdo. Entonces, otra vez vamos a entrar en ese punto que Marco hizo al comienzo de ver lo que es paleoconservador en ellos y lo que es neoconservador y lo que es completamente libertario, digamos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver esa mezcla. Y en uno de esos puntos ellos están de acuerdo, que es la defensa de la segunda enmienda, pero hay otros que no están de acuerdo y las explicaciones de por qué pienso que es más extenso que solamente poderlo explicar ahora, que realmente yo no tengo muy presente ahorita ese grupo que mencionaste en la cabeza, perdón, ¿sí sabes cuál era? Voy a anotar. Antifa, Antifa y voy, ¿cómo era el otro? All Boys. los Proud Boys. Esa. Ok, yo voy a ver los puntos y para mañana hablar un poco de eso, pero ahorita no me acuerdo nada de Antifa. Ya bueno, entonces no sé si alguien quiera aportar algo más para ir cerrando. Bueno, yo leí un poco, pero no sé, es lo que no entiendo si están a favor de la segunda enmienda, porque yo leí que ellos son un grupo de extrema izquierda, pero que sus marchas son las que ellos más usan, ¿no?
y justamente ellos estaban en contra de Trump y la guerra civil que promovía pues Rhodes era contra ellos, ¿no? Por eso ellos se estaban preparando y iban a marchar y justamente él es el que, como que el cerebro que llevó a la insurrección en el Capitolio, él es el principal sospechoso, ¿no? Pero no sé si tú me puedes aclarar eso, porque no sé si ellos también estaban de acuerdo con la segunda enmienda. Creo que es para mañana, pero creo que es una pregunta, es como que nos sorprendió a todos. Sí. Pero a ver, leyendo. No, yo sería más partidaria de dejarlo para mañana. Sí, así podemos ampliar un poco más en estos grupos, porque la verdad, yo estuve leyendo el artículo, estuve estudiándolo y es como confuso en algunos puntos por eso mismo, porque es un poco confuso los ideales, como que parecen supremacistas blancos, tienen actitudes, pero a la vez defienden, por decirte, los temas raciales, entonces es como confuso y estos grupos hay varios. También comparten algunas ideas y otras no, como está diciendo Solange. Yo creo que sería mejor como dejarlo para mañana para poder leer con más profundidad cada uno de ellos, ¿no? Y ver por qué tienen rivalidad y eso. Ujú. Pero aquí leyendo rápido, Ujú. así encontré que ellos, por ejemplo, están en contra, o sea, sí defienden la segunda enmienda, pero están en contra, por ejemplo, en puntos como no debemos armar a la policía, porque ellos habían protestado contra George Floyd y ellos ven que, o sea, contra el abuso que George Floyd sufrió y él dice, bueno, la policía, que es el gran gobierno, es parte del gran gobierno, no debería estar armado. Pero concuerdo con el punto de Merlín. Lo dejamos para mañana para hablar más profundamente de ese tema. Sí, sería bueno porque encuentro también como una contradicción, dice que al subir al poder Trump, ellos vieron como una posibilidad de como que Trump pudiera hacer como ayuda para ellos. Y ahora pues el hermano dice que iban en contra de Trump, pues ya es como que se desvía un poquito la cosa, entonces mejor dejarlo para mañana y aclarar todo esto. Súper. Sí, sugiero que entonces leemos los que no hemos leído o releemos el artículo y tal vez podemos empezar por ahí, por las preguntas o las dudas o las inconsistencias que aparentemente hay y así todo lo vamos resolviendo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. No sé quién se anima, se ofrece ahora.